Todos los estados nacionales, como comunidades imaginarias, en su forma de estructurarse, intentaron, de forma muy dispar, homogeneizar a la población y generando a la vez identidades estables, únicas, excluyentes. Uso el intentaron, usamos el potencial muchas veces porque en realidad es una ficción, ¿no? Es decir, todos somos argentinos. Bueno, ¿qué tan argentinos somos? ¿Hasta dónde llegan los argentinos? ¿Cuáles son las similitudes culturales de un argentino que vive en capital, en la ciudad de Buenos Aires y otros que viven en otras partes del país? Bueno, hay muchísimas diferencias. Ahora, lo cierto es que los estados nacionales, y esto excede a lo meramente argentino, pero lo contiene, cuando se expanden, cuando se reorganizan internamente, cuando la maquinaria estatal comienza a funcionar, ya sea desde cuestiones físicas, es decir, a partir de acciones concretas, como pueden ser las campañas militares, hasta cuestiones más culturales, como pueden ser los programas educativos, o como pueden ser los sitios de memoria, o los museos, o la creación de museos, o la forma en que se autodenominen y producen lo que llamamos cultura. Digamos, van a excluir a un montón de población, y eso es parte de las políticas genocidas. O sea, si uno tiene que hablar de genocidio, no lo puede pensar solamente como una matriz de eliminación física, sino que lo tiene que pensar como una matriz de eliminación física, cultural, simbólica, que nos permite a nosotros pensar muchas veces que el genocidio, ahora sí, ya vinculado con los pueblos originarios en la Argentina, se inicia en un momento determinado. Vamos a poner como fechas 1876, 1878, luego con la conquista avanza en el sur de la Argentina, de la actual Argentina, en el norte de la actual Argentina, pero después se continúa y se pueden ver en estudios como el que ha hecho Valeria, vinculado con matanzas muy posteriores en 1947, o con despojos y procesos de erradicación de comunidades en distintas partes del país para mediados del siglo XX y hasta la actualidad, ¿no? Con la lucha territorial que atraviesan. Por eso nos parece que es interesante trabajar el término y el concepto de genocidio, y por eso nos parece que es sumamente sugestivo y que creo que va a ser un momento único la idea del foro que está planteando desde la Marcha de Mujeres Originarias con las diferentes organizaciones para pensar desde los mismos pueblos originarios cómo fue el devenir de su propia historia. Y ya no que sean solamente, digamos, investigadores como nosotros, que somos investigadores de la red de política indígena, de la red de genocidio y política indígena en Argentina, sino que también los mismos pueblos originarios puedan plantear e ir viendo qué continuidades y qué particularidades los atravesó a cada uno de los más de 30 pueblos que preexisten en la nación argentina en nuestro país. Valeria, bueno, cuando uno piensa por ahí en genocidio de pueblos originarios, o lo más divulgado es hacer referencia a Roca, digamos, a cierta etapa, pero que obviamente va más allá de una persona, de un tiempo, y vos, por ejemplo, en Octubre Pilagá, pones el foco en matanzas más recientes y que tienen que ver con el norte del país. ¿Qué diferencias, similitudes, cómo fue ese proceso o esa etapa? Hay una continuidad que se demuestra en estos casos que hemos podido identificar, sobre todo en el Gran Chaco, que ocurren a mediados del siglo XX. Es decir, la campaña militar al desierto, entre comillas, de Patagonia, Pampa y Patagonia, no se termina ahí, sino que después se corre hacia el norte, hasta el extremo de la frontera, y lleva un tiempo todo ese proceso genocida. Y lo que podemos ubicar y escuchar por parte de los abuelos que están vivos todavía, y las abuelas acerca de la masacre del año 47, prueba que este proceso ocurrió y que fue muy extenso en el tiempo y territorialmente extenso. Por supuesto que hay otros casos, además, no es que lo que ocurre en el año 47 ocurre aisladamente, sino que vemos el caso de la matanza de Napalpí, Zapallar en el año 33, en el año 19 también hay una represión extendida sobre todas las comunidades Pilagá durante la presidencia de Irigoyen, y
en relación a estos casos, hoy hay 2 juicios por crímenes de lesa humanidad en relación a lo de Napalpí y a lo ocurrido en la bomba en el 47. Y estos 2 juicios están silenciados también hoy. Son 2 juicios muy importantes porque tienen que ver con crímenes de lesa humanidad en relación a comunidades indígenas, a comunidades originarias, y sin embargo no están en la agenda de los organismos de derechos humanos, y eso es muy llamativo, ¿no? Así que bueno, eso demuestra también que este genocidio tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué creen que pasa eso? Digamos que pensar en el genocidio del 70 parece muy sencillo, pero es imposible relacionarlo con aquel genocidio originario o incluso en materia de juicio, como lo planteaste. Y pienso que todavía las víctimas de pueblos originarios son vistas como otros. No hay voluntad política para que eso cambie. Entonces, desde los organismos de derechos humanos, desde el Estado, digamos, no se les presta atención, no le dan importancia y, digamos, están como demasiado ocupados en los grandes juicios, en los mega juicios que ocurrieron durante la dictadura. Sí, por eso digo, es necesario debatir, conocer qué pasó en esos 2 casos y en otros casos también, porque esto hay que ponerlo en la agenda de derechos humanos, esto tiene que estar en la agenda de derechos humanos. Pero bueno, hasta ahora ha sido difícil. Todos estos procesos, bueno, vos lo he leído más explícitamente en algunas entrevistas que has dado vos, pero lo evidencian los laburos de que no es azar, ¿no? Digamos, hay una planificación en todas estas masacres y demás. ¿Cuáles son esos actores? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean? ¿Por qué se fija ese otro, ese blanco al que te termina atacando? Bueno, algo tiene que ver, retomando lo que habías comentado de la argentinización, ¿no? Sí. En el caso de lo que ocurrió en el Chaco, la idea era disciplinar para el trabajo a una mano de obra muy numerosa para llevarla a las industrias del norte, ¿no? Ya sea Jujuy, Salta, los obrajes del Gran Chaco. Y entonces todo el sistema que se montó, ya sea desde el punto de vista militar como desde el punto de vista del control de los cuerpos dentro de las reducciones indígenas, apuntaba a este disciplinamiento laboral, a convertir en obreros, en trabajadores sedentarios y mano de obra útil y barata a una población muy numerosa. En las reducciones de Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz, hubo años en donde había 7.000 personas cortando quebracho para el Estado. Y bueno, en condiciones de control policial, donde el espacio estaba cerrado y controlado continuamente, donde a la gente se le pagaba con vales, como ocurría en las empresas, en las grandes empresas azucareras o en los grandes forestales del norte, funcionaba de la misma manera. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión, a mediados del siglo XX, era la que controlaba estos lugares, o sea, estaban vistos como trabajadores, ¿no? Pero claro, ese trabajo estaba impuesto, estaba regulado, estaba controlado por un Estado policial. Así que bueno, eso es lo que podemos ver que sucede con las poblaciones originarias en el norte en el siglo XX, durante 40 años más. Hay algunas versiones respecto de la masacre de Pilagá que justamente hablan de alguna resistencia a estas condiciones laborales, pero vos lo que planteás, digamos, a través del relato de los ancianos, es que tenían que ver con ciertas celebraciones religiosas que tal vez ponían en cuestionamiento también esa docilidad a lo que se les pretendía imponer. Mirá, lo que sucedió con los Pilagá en el año 47 fue de alguna manera utilizado por el peronismo reciente para ocultar
una responsabilidad que tuvo el peronismo de aquella época y tratar de transformar aquel momento digamos, en donde los Pilagá estaban haciendo una celebración religiosa, tratando de transformar esa celebración en una resistencia obrera. Entonces, en algunos escritos, sobre todo de abogados del Partido Peronista chaqueño, se mencionaba que los Pilagá estaban, digamos, peleando por un salario. Ese discurso pretendía ocultar la participación del Ministerio del Interior, del Ministerio de Guerra y de la Gendarmería Nacional y de las órdenes que bajaron del Ministerio de Guerra para reprimir. Lo que estaba sucediendo en ese momento era una reunión en torno a un líder religioso, político religioso, porque una persona que curaba también era un líder político, y este líder logró reunir muchísima gente que sistemáticamente trató de ser desalojada de ese lugar y llevada a las reducciones indígenas para trabajar. Ellos se resisten a ser llevados, a ser trasladados a las reducciones indígenas. Y la represión se produce en ese contexto. Es complicado entender lo que sucedió en La Bomba cuando uno no conoce la historia de las reducciones en el Chaco. Porque las reducciones chaqueñas y las que estaban en Formosa, es decir, en el Gran Chaco, que eran ya una continuidad de las antiguas misiones jesuíticas, franciscanas, etc., eran campos de concentración de trabajadores. En esos lugares se cortaba quebracho, y estoy hablando de miles y miles de hectáreas. Bartolomé de las Casas solamente tenía 36.000 hectáreas de quebracho. Entonces, y se cortaba quebracho 24 horas seguidas, o sea, de día y de noche. Entonces, requerían una cantidad de mano de obra enorme. Y este requerimiento de mano de obra continuó durante todo el siglo XX, y eso fue uno de los factores por los que se produce la masacre de La Bomba.